Ok, entonces comencemos nuestro estudio de la robótica analizando algunos conceptos y algunos términos que son de relevancia. De entrada el término, ¿no? El término robótica o robot proviene de la palabra eslava que era robota. Esta palabra fue empleada en 1920 por el escritor Karel Čapek en su obra de teatro conocida como Rossum's Universal Robots y el significado es esclavo de trabajo arduo, ¿no? Entonces la palabra robot se puede traducir de una forma muy simple como esclavo, ¿no? Como un trabajador esclavo. En la trama de esta obra de teatro, los robots que fueron creados a imagen y semejanza de los seres humanos se rebelan, acaban con la humanidad y bueno, buscan que mantienen vivos algunos de sus creadores con la esperanza de que estos les den la capacidad de reproducirse, ¿no? Esta línea, esta trama, se sigue utilizando mucho todavía en la ciencia ficción y en el arte actual que trata estos temas de robótica, ¿no? Fíjense, 1920, 100 años. Ya en temas de robótica, desde el punto de vista más técnico y científico, algo muy relevante, un concepto de mucha relevancia en el área es la autonomía. Un robot se define por su autonomía, que es la capacidad de realizar ciertas tareas o todas las tareas por sí mismo, ¿no? Sin ayuda de otros elementos, en este caso los seres humanos. Y se busca esta autonomía a través de otra área que son las ciencias de la computación y específicamente el control por computadora. Eh, una definición un poco más seria nos la da la RIA, que es de Robot Institute of America, el Instituto de Robótica de América, en el que nos dice que un robot es un manipulador multifuncional reprogramable que está diseñado para mover materiales, partes, herramientas y algunos dispositivos a través de movimientos también reprogramables y bueno, reprogramables también para realizar varias actividades, ¿no? Entonces aquí otra, aparte de la autonomía, otro punto muy importante en la robótica es esa capacidad de reprogramarse, ¿no? Que nosotros podamos utilizar el mismo robot para distintas tareas y esto se logra a través de, bueno, que se pueda reprogramar. Entonces, bueno, ya eso es el siguiente punto, que esa capacidad de reprogramarse es una característica muy relevante en los robots, de gran relevancia en este tipo de dispositivos y algunos orígenes muy generales ya en la robótica moderna, no en la robótica en general, porque ahorita vamos a ver algunos otros orígenes. En la robótica moderna fueron algunos dispositivos teleoperados que se usaron en la Segunda Guerra Mundial justamente para algunas estrategias de guerra, por ahí para llevar bombas o para explorar algún terreno. Y las máquinas de control numérico, que bueno, son por ejemplo las fresas, los tornos CNC, que utilizan control numérico por computadora para realizar sus movimientos, ¿no? Movimientos de alta precisión. Eh, aquí, ahí está. Ok, pero como les decía, no solo se vio, no solo en la era moderna, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde la época de los antiguos griegos, en China, en la Edad Media, ya se pensaba en dispositivos automáticos, en máquinas que fueran parecidas a los seres humanos y a los seres vivos en general y que pudieran realizar ciertas tareas, ¿no? Para hacerle la vida más fácil a los seres humanos o simplemente porque estas tareas no se podían desarrollar. Un ejemplo de esto son los llamados autómatas. Los autómatas son mecanismos, son máquinas pensadas para realizar cierta tarea, ¿no? A veces las tareas no son útiles, son nada más para entretenimiento, pero bueno, realizan de forma automática ciertas tareas. Y como les decía, ya desde la Grecia antigua se pensaba en esto, incluso en su mitología tenían una entidad, un ser llamado Talos, que era una especie de gigante, era un gigante hecho de metal que protegía la isla de Creta, ¿no? Por ahí andaba caminando, le daba varias vueltas a la isla y la protegía de los invasores. Pero bueno, regresando a esta idea de los autómatas que se desarrollaron en la Edad Media, también en el Renacimiento, Leonardo da Vinci por ahí desarrolló un león, me parece, automático. Y bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? Este es un arquero que tiene la capacidad de tomar una flecha, colocarla en su arco y lo que aquí es remarcable es que dispara la flecha, ¿no? Entonces, si bien no es una tarea útil, son los orígenes técnicos de la robótica. ¿Ok? Bueno, en el arte y en la ciencia ficción tenemos otras expresiones, ya lo habíamos dicho, todo parte de Karel Čapek en su obra de teatro, pero bueno, si hablamos de ciencia ficción, en robótica forzosamente tenemos que hablar de Asimov, ¿no? De Isaac Asimov, y tuvo muchas obras, ¿no? Como Yo Robot, como toda la saga de la Fundación y demás. Pero algo que es muy relevante que dejó y que se ocupa en ámbitos todavía científicos y es motivo de estudio son sus tres leyes, las tres leyes de la robótica. Vale la pena mencionarlas como introducción a nuestro estudio de la robótica de manipuladores y bueno,
La primera ley dice que un robot no debe lastimar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano se lastime a sí mismo. La segunda ley dice que un robot debe obedecer a un ser humano, excepto si esta ley entra en conflicto con la primera. Y la tercera ley dice que un robot debe proteger su propia existencia a menos que esto entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Esas son las tres leyes de la robótica propuestas por Asimov. Y bueno, ya en expresiones un poquito más modernas tenemos, por ejemplo, al cyberpunk, que es toda una escena que mezcla la idea de tener alta tecnología, de tener dispositivos ya muy avanzados, entre ellos robots, y tener los problemas que tienen las ciudades cuando tienen una baja calidad de vida, ¿no? Bajos ingresos, problemas económicos, delincuencia y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Corporaciones que se apropian de todo y demás, ¿no? Entonces, el cyberpunk está muy presente en la cultura moderna. Hemos visto un montón de obras, ¿no? de futuros distópicos de este tipo de cuestiones. Tenemos, por ejemplo, Matrix, tenemos, por ejemplo, salió apenas el año pasado una adaptación de Alita, lo más clásico en el anime, por ejemplo, tenemos a Akira, o tenemos, por ejemplo, Ghost in the Shell, ¿no? Que tratan temas de tecnología, pero siguen siendo temas profundamente filosóficos, ¿no? Se cuestiona por allí qué es la vida, qué es la conciencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, investiguenlo un poco más, yo los invito, es muy interesante toda esta puesta en escena de las artes, de la ciencia, en combinación con un conocimiento técnico como es el de la robótica y como también es un área de investigación científica, ¿no? Se ocupa de forma técnica en la industria, como manipuladores, robots que hacen tareas, en el arte y en la ciencia ficción, pero también es un área de estudio científico que cada vez se consolida más. Bueno, muy bien, eso lo dejamos hasta aquí. En el siguiente video vamos a ver la morfología de los robots. Recordemos que este curso se enfoca a robots manipuladores. Entonces será la morfología de robots manipuladores.